El tema de hoy, o la serie que vamos a arrancar a partir del día de hoy, es un tema doctrinal, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir doctrinal? Que es algo que nosotros creemos, ¿ya? De acuerdo a la palabra del Señor. Y el tema del Espíritu Santo es un tema que siempre ha causado debate, pero eso no es de hace 2 años. Eso viene de muchos años antes, ¿ya? Pero nosotros que estamos hoy viviendo este siglo, necesitamos tener un entendimiento correcto, ojo, un entendimiento correcto de este tema del Espíritu Santo. Y como ya hemos orado para pedir revelación, una cosa que quiero, con esto quiero arrancar, es que la serie que vamos a empezar hoy del Espíritu Santo, pues yo sé que tal vez no vamos a poder abarcar todo lo que el Espíritu es o significa, pero sí oro para que podamos, a través de las clases que estudiemos, poder tener conocimiento, ¿ya? Usted sabe que el conocimiento, cuando uno conoce, uno mata la ignorancia, ¿ya? El conocer simplemente es matar la ignorancia de algo. Porque la Biblia dice: ¿cómo vamos a adorar al Señor si no lo conocemos? ¿Ya? Cuando estaba Pablo, dice que Pablo llegó a un lugar y había varios altares, ¿ya? Y había un altar que tenía por título al Dios desconocido. Y es que hay mucha iglesia que a veces solamente adoramos, ¿ya? Y buscamos a algo que no conocemos. ¿Por qué? Porque no hemos tenido una experiencia personal. Jesús le decía: ustedes adoráis lo que no conocéis, lo que no sabéis. Entonces, ¿por qué es tan importante nosotros conocer toda la información acerca del Espíritu Santo que está en la palabra? Porque así nosotros vamos a poder compartir la verdad. La verdad es la que hace libre de todo error. Entonces, con este estudio, pues le pedimos al Señor que el conocimiento despierte en nosotros un mayor anhelo, más y más por el Espíritu Santo. Vale. Quiero arrancar con esto. El Espíritu Santo, ya, yo sé que usted ya lo sabe, pero el Espíritu Santo, según la palabra del Señor, tiene personalidad. ¿Ya? El Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es algo místico, no. El Espíritu Santo es una persona, por lo tanto, si es una persona, tiene personalidad, tiene características de una persona. Así como usted y como yo somos personas, ¿verdad? Aunque sabemos que según la Biblia somos primeramente espíritu, ¿verdad? Pero somos personas, tenemos características, y el Espíritu Santo, punto número 1, es una persona y tiene personalidad. Yo quiero que solo voy a dar permiso a una persona que busque en su móvil el significado de personalidad. Solo uno. Aquí la hermana la va a buscar. Vale. Ahí en el diccionario, y ella nos va a decir qué es personalidad, qué significa personalidad. Entonces, mientras la hermana lo busca, como hijos de Dios, como cristianos y doctrinalmente, como muchas iglesias alrededor del mundo y durante mucho tiempo, creemos que el Espíritu Santo es una persona. Hermana, ¿lo tiene? Conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencia de las demás. Eso es interesante, ese significado, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿ya? Y tiene rasgos específicos como persona el Espíritu Santo. Pero ¿cómo así, pastor? ¿Cómo así? Son 3 dioses. No, eso no es así. Lo que pasa es que nosotros
tenemos una mente humana tan limitada que queremos comprender las cosas del cielo, las espirituales, bajo un razonamiento humano. Eso no es posible. Entonces, el Espíritu Santo tiene características, rasgos particulares. Número 1, ¿verdad? Número 2, quiero mencionar esto. El Espíritu Santo es parte de la doctrina básica de un creyente sano, de una iglesia sana. Repito, el Espíritu Santo es parte de la doctrina básica. Y ojo lo que voy a decir. Yo he dicho esto muchas veces. Nadie se salva por doctrina, pero sí las personas se pueden perder por una mala doctrina. Y el Espíritu Santo es un tema doctrinal. Ya usted podrá ver ahí lo que creemos. Nosotros creemos en el Espíritu Santo y etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces, el comprender, ¿ya?, bien el tema del Espíritu Santo puede convertirse en algo trascendental en nuestra vida. Mire, vamos iniciando y vamos a ver si nos da tiempo la parte número 1 que es hoy. Vale. El Evangelio de San Juan, del capítulo, usted sabe que el Evangelio de San Juan no es parte de los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos es Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué quiere decir? Que son parecidos en todo lo que hablan, pero el evangelio de Juan como que tiene una revelación un poquito más allá, porque empieza hablando del verbo, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y empieza, o sea, ya de primas a primeras empieza con una revelación el evangelio de San Juan. Y en el evangelio de San Juan, en los capítulos del 14 al 16, se usa el pronombre él para hablar del Espíritu Santo. El pronombre él para hablar del Espíritu Santo. Y vaya conmigo, vamos a coger solamente un ejemplo en Juan 14, 26, y dice así la palabra de Dios: mas el Consolador, mas él, ¿cómo es? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Voy a volverlo a repetir. Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, ¿ya?, a quien el Padre enviará en mi nombre. Mire las facetas y los turnos del cielo, ¿ya? Es que en el cielo hay turnos, hermanos. Hay turnos divinos, por así decirlo. Jesús, cuando estaba con sus discípulos, les decía: yo me tengo que ir, porque si no me voy, no viene el Espíritu Santo. O sea, Dios trabaja por turnos. Esa es la manera que Dios trabaja. Entonces él se iba, pero Jesús dijo a sus discípulos: yo no los voy a dejar huérfanos. No, el Espíritu Santo va a venir, el Consolador. Pero una de las cualidades, por eso es tan trascendental conocer y entender el Espíritu Santo. Una de las cosas que el Espíritu Santo hace es enseñar todas las cosas. Nosotros jamás vamos a poder entender todas las cosas de la Biblia si no es a través del Espíritu Santo. Y como sabemos que no es una fuerza, no es que vamos a estar ahí. No. Es una persona que cuando nosotros mire, yo me relaciono con Byron, ¿verdad? Es un ejemplo. Cuando Byron vino por primera vez, yo lo miré ahí, Byron, ¿y cómo será Byron? Pero ya después de que yo me relacioné con él, ya tenemos confianza. Ya lo voy conociendo. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo.
Mire, es trascendental, mire, yo sí pienso esto, que nosotros tengamos un concepto correcto del Espíritu Santo, porque no vamos a poder entender todas las cosas que Dios tiene para nosotros si no es a través del Espíritu Santo. Y aquí lo dice, Él os enseñará, no dice las cosas, dice todas las cosas, y os recordará lo que yo os he dicho. Eso podríamos decirle, son remas de Dios. Mire, cuando uno lee la Biblia, uno lee, puede tener su lectura diaria, uno lee un libro, lo que sea, y todo uno se convierte en un recipiente, por así decirlo, y uno va recibiendo, llenándose. Y en la vida diaria, de todo lo que uno se ha llenado, llega un momento donde uno atraviesa un problema, una circunstancia, una dificultad o lo que sea, y por obra del Espíritu Santo, Él recuerda. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Un predicador hace años decía que cuando uno predica es más que preparar un mensaje y darlo, sino que uno cuando enseña o predica, y yo sé que a usted también le ha pasado, es más que todo enseña de todo lo que uno ha estado comiendo, incluso durante años. Entonces el Espíritu Santo, hermano, nos recuerda muchas veces en momentos claves específicos, nos recuerda promesas, nos recuerda lo que Dios pide, nos recuerda tantas cosas. Por eso es tan importante entender el Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo no es una fuerza. Vale. El Espíritu Santo, como tiene personalidad, tiene atributos. Y vamos hoy a mencionar 1, 2, 3, 4, 5, 6 atributos, si nos da tiempo, ¿vale? Tiene muchos más, pero vamos a coger solamente 6 atributos del Espíritu Santo, ¿vale? Número 1, vamos a leer Hebreos 9:14. Y yo sé que usted trajo su libreta, ¿verdad? Está apuntando ahí. ¿No? ¿Dónde los chinos? No, los chinos son muy caros ya. Yo le digo al chino, ya no que lee libreta, muy caro. Hebreos 9:14 dice, con mucha mayor eficacia la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de las obras que llevan a la muerte. Pongamos entendimiento de lo que estamos leyendo. Repito, con mucha mayor eficacia la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de las obras que llevan a la muerte. Él, sin mancha alguna de pecado, se ofreció a sí mismo a Dios ¿mediante qué? La acción del Espíritu. ¿Estás adelantando o qué? Vamos a ver. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu? Ahí está. Me estabas preocupando, bien. ¿Atrás o adelante? Ahí está. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu, ¿qué? ¿Puede decirlo más fuerte? Espíritu. Espíritu. Diga conmigo eterno. Vale. ¿Qué es eterno? Sí, pero ¿qué significa la palabra eterno? Eso es lo. Atributo número 1 del Espíritu Santo es que es eterno. Dios es eterno, ¿sí o no? Nosotros
en nuestro cuerpo no somos eternos. Pero una cualidad de Dios es que Dios es eterno. Y Hebreos 9:14 dice: el Espíritu es eterno. Y continúa diciendo: para que vosotros podáis servir ahora al Dios vivo. ¿Qué quiere decir eterno? Que a pesar de que cuando Jesús les dijo a sus discípulos: yo me voy, pero va a venir el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo ya existía desde la eternidad y desde la creación y antes de la creación, porque es eterno. Siguiente atributo, Hechos 5 del 3 al 4. Hechos 5 del 3 al 4. Dice así la palabra de Dios. Estamos en el segundo atributo. Pedro le reprendió: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llene tu corazón para mentirle al Espíritu Santo diciendo que este dinero es el resultado total de la venta? ¿Acaso no era tuya la propiedad? Podías haber hecho con ella como mejor te hubiera parecido, venderla o quedarte con ella. ¿Por qué has actuado así? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. ¿De quién está hablando aquí? Del Espíritu Santo. Y podemos mencionar muchos más versos, pero solo estoy un atributo así rápido. El Espíritu Santo, atributo número 2, es Dios. El Espíritu Santo, atributo número 2, es Dios. ¿Ya? No es la fuerza ayudadora de Dios. No. Es Dios. Atributo siguiente. Next. Primera de Corintios 2 del 10 al 11. ¿Sabe cuál? Un paréntesis. ¿Sabe qué es lo bueno del verano? Así dicen, no sé, ¿verdad? Que uno adelgaza. Pero como que no nos funciona a todos eso, ¿no? Claro, sí suda, pero en la noche se come ahí el doble. Siguiente dije, ¿verdad? Primera de Corintios 2 del 10 al 11. Nosotros las conocemos porque Dios nos las reveló por medio de su Espíritu, que es el Espíritu que todo lo escudriña. ¿Qué dice? ¿Qué más dice? Aún lo profundo de Dios. Me voy a parar ahí. Mire, el reino de Dios tiene que verse desde la perspectiva del cielo. No puede verse desde la perspectiva humana, jamás. Si uno quiere entender las cosas espirituales desde la perspectiva humana, uno no va a entender que uno es hijo de Dios. Porque la gente, en la mente natural, lo que dice: entonces si Dios si nosotros somos hijos de Dios, entonces Dios, ¿qué sexo es? ¿Hombre o mujer? ¿Cómo es que somos hijos de Dios? Pero si lo natural es hombre, lo espiritual, entonces ¿cómo fuimos engendrados? Sí, pero cuando nosotros nos desprendemos de lo natural y empezamos a elevar nuestra mente a un nivel mayor en el espíritu, ¿ya? Vamos a poder entender las cosas desde la perspectiva espiritual, las cuales son eternas. Los pensamientos humanos, esos aquí se van a quedar, hermanos. Pero las cosas del espíritu van a permanecer. Y aquí dice que el espíritu
lo escudriña todo. ¿Qué escudriña? ¿Cuánto? Todo. La pregunta es, ¿qué es escudriñar? ¿Qué dice una cita que yo, cuando oramos con mi hijo, la repetimos todos los días? Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí y yo te voy a responder. Pero mire el alcance de esta cita. Y te voy a mostrar cosas grandes, y ocultas. Otras versiones dicen y misteriosas y profundas. O sea, hay cosas profundas de Dios que aún nosotros no conocemos. Pero sí podemos conocerla, ¿cómo? A través del Espíritu Santo, que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En resumido, nosotros no vamos a poder conocer las profundidades de Dios, del corazón de Dios, conocer a Dios en lo más íntimo, si no es a través del Espíritu Santo. Entonces, número 3 sería, ¿verdad? Todo lo escudriña, todo. Atributo número 3, atributo siguiente o número 4. Vaya conmigo al Salmo 139:7 y 139:8. Y dice así, es un salmo, mire, este salmo se escribió muchos centenares de años antes de que el Espíritu Santo entrara, por así decirlo, en su turno respectivo. ¿Ya? El Espíritu Santo ya estaba, porque es eterno, pero no había entrado en acción, por así decirlo, para que me entienda. En el Salmo 139:7 y 8 dice así: ¿a dónde? Vamos a leerlo aquí. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Mire qué alcance. ¿Dónde me podré esconder del espíritu? El 8. Si subiere a los cielos, por supuesto. Y si en abismo hiciere mi estado. El Salmo 139:8 nos da una característica del Espíritu, que es omnipresente. ¿Ya? Una fuerza no es omnipresente. El Espíritu es Dios porque es eterno y porque está donde quiera. Satanás no es omnipresente. Porque cuando dice que se filtró Satanás con los hijos de Dios y Dios le dijo, ¿qué pasa? No, vengo de rodear la tierra. Hay momentos en los cuales nuestro enemigo nos ataca a morir y cuando ve que nosotros le resistimos, ¿qué hace? Huye. Resistid al diablo mientras está ahí y él huirá de vosotros para luego regresar. Él no es omnipresente. El Espíritu sí es omnipresente. Y nosotros, hermanos, no podemos hacer nada que el Espíritu no lo sepa. Aún si es aquí, mire, está mencionando los cielos y los abismos. Esferas que aún nosotros como humanos no conocemos, no hemos estado ahí. ¿Cuánto más aquí en la tierra? El Espíritu sabe todo, como todos los escudriña, sabe lo que pensamos ahí, pensamientos que nadie sabe, excepto el Espíritu. Cosas que a veces hacemos y nadie ve, sí, el Espíritu, porque es omnipresente. Está presente en todas partes, pues es lo que quiere decir. Génesis, siguiente atributo. Ya vamos, si nos dio tiempo.
Génesis 1 del 1 al 2. Ese sí quiero que me lo lea alguien. Génesis 1 del 1 al 2. Génesis es el libro de la creación, ¿ya? Y si alguien me lo puede leer, Génesis capítulo 1, verso del 1 al 2. ¿Quién lo tiene? Que levante la mano. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gracias, hermano. El hermano no necesita micrófono, pero le di micrófono, ¿verdad? En la creación el Espíritu ya estaba. En la creación el Espíritu ya estaba. Y hay un versículo que no sé si alguien lo tiene, se recuerda, donde dice, creemos al hombre. Está hablando en plural. O sea, el Espíritu es creador. No es algo creado. Una fuerza es algo creado. El Espíritu no es una fuerza porque es creador. ¿Ya? No es algo que Dios se inventó, se creó para... No. El Espíritu es eterno, siempre ha estado. Y el Espíritu no ha sido creado. Él es creador. Claro, cuando hablamos de el Padre, estamos hablando de... ¿cómo podré? Para que me entienda. Hay dispensaciones, hay turnos divinos, hay como que no se me viene la palabra a la mente. Sí, pero como que hay cosas que el Padre hace y cosas que el Hijo hace, porque hay un orden, pero la Trinidad se conforma así. Ya un día vamos a hablar otra vez de la Trinidad y vamos a explicar más. Porque hay un verso en Éxodo me parece así, que es el que cogen para atacar que no hay Trinidad, pero este mismo verso habla de la Trinidad, pero eso cuando hablemos de la Trinidad. Entonces, Génesis 1, del 1 al 2, habla de que el Espíritu ya estaba en la creación, entonces es creador. Siguiente, Lucas 1:35, y con este vamos a terminar. Lucas no, es que se me mezcla en inglés. Lucas 1:35, y dice así: respondiendo, Guille, 1:34, poné, por favor, disculpa. 1:34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? ¿Cómo voy a quedar embarazada? ¿Cómo es que voy a tener un bebé? Porque yo, en otras palabras, yo soy virgen, decía María. O sea, ¿qué? ¿Me tengo que acostar con un hombre para que no conozco varón? Siguiente. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y hablando de la misma persona, y la virtud y el poder del Altísimo te cubrirá, te hará sombra, y vas a engendrar algo del Espíritu. Ese principio se repite desde ahí hasta nuestros días. Nosotros podemos producir y engendrar hijos espirituales. También. ¿Cómo? A través del Espíritu. El principio es el mismo. Pero dice el poder del Altísimo. Aquí el ángel estaba hablando de la misma persona, y lo voy a volver a repetir. Y dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo. Está hablando de la misma persona. ¿Cómo el ángel, qué nombre le estaba poniendo al Espíritu en ese verso? Altísimo.
Pero si Altísimo solo Dios. Pero para Dios no fue problema que este verso estuviera registrado en la Biblia. Para la mente humana sí hay un conflicto, pero para Dios no, porque es lo mismo. Es como como hay muchos que dicen que uno se tiene que bautizar en el nombre de Jesús y otros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo correcto es los dos, porque Jesús es lo mismo que el Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, ahí no hay problema. Como alguien una vez le decía a un hermano, no, ¿cómo te bautizaron? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, estás más bautizado. ¿Pero por qué? Si Jesús es lo mismo que la Trinidad. Entonces dice ahí, el poder del Altísimo te hará sombra, te cubrirá por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mire pues, estaba María, el Altísimo la iba a cubrir, o sea, iba a haber un engendramiento espiritual, ¿ya? No visto desde la mente humana. No. La sombra del Espíritu iba a cubrirla y algo en su cuerpo se iba a generar. Eso es un conflicto en la mente humana cuando no entendemos las cosas en el Espíritu. Y entonces ahí iba a salir un fruto que iba a ser llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu fue el que cubrió a María. ¿Cómo nosotros producimos hijos espirituales? Vuelvo y repito. Cuando el Espíritu, nosotros nos metemos en la sombra, en la intimidad con el Espíritu Santo, y ahí se producen hijos espirituales. Los hijos naturales se producen en una intimidad natural. Entonces, hoy, parte número 1 de no sé cuántas. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Hoy hablamos, resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? El Espíritu Santo tiene personalidad, es una persona. El Espíritu Santo es parte, podríamos decirlo así, de la doctrina de un cristiano sano. Y entender esta doctrina es trascendental. El Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas. Si no es a través del Espíritu Santo, nosotros no podremos conocer las cosas del Espíritu. Imposible. Es eterno, es Dios, todo lo escudriña, todo lo sabe nosotros. Es omnipresente, es creador, es altísimo, etcétera. Pero vamos a mencionar solamente esas. Yo quiero que te pongas de pie, porque el objetivo, hermanos, es que el conocimiento que estamos obteniendo de aquí de la mente baje en nuestro corazón y empiece a dar fruto, ¿vale? Y no vamos a poder cambiar nosotros si no es a través del Espíritu Santo. No vamos a poder producir el fruto del Espíritu si no es a través del Espíritu.